Bien, buen día. Buen día. Vamos a empezar la mañana hablando al Señor. Con yo tu nombre exaltaré. Quiero si pueden abrir sus Biblias en Salmo 58. Vamos a leer todo el Salmo. Salmo 58. ¿Habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? No, pues en el corazón cometéis iniquidad. La violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Ni siquiera al más diestro encantador. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Señor, que se diluyan como las aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, que sean como si estuvieran sin puntas, que sean como el caracol que se deslíe cuando se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Antes que vuestras ollas puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá, él con torbellino. El justo se alegrará cuando vea la venganza. Se lavará los pies en la sangre de los impíos. Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Amén. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por que nos permites estar aquí adorándote. Gracias, Señor, porque eres, como dice el Salmo, Dios justo. Gracias, Señor, por tu justicia divina. Te pedimos, Padre, ahora que en la reunión, lo que hagamos, lo que cantemos, lo que escuchemos, todo sea para la gloria de tu nombre, Señor, para honrarte, para glorificarte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos ahora, Señor, que nos cuides en el resto de la reunión, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a seguir cantando. Vamos a cantar Él me sostendrá. Yeah.
acordaba, me parece que lo canté una vez, hace un montón, no me acordaba. Bien, vamos a cantar otro que tampoco me acordaba. Que si dejo de cantar es porque quiero escucharlos a ustedes, no porque no me la sé. Bien, y antes de tener el mensaje de la palabra de Dios, vamos a cantar "Cuán bueno es Dios". Gracias por venir el pastor para darnos un mensaje. Buenos días. Y todas canciones nuevas, Fede. Estamos agregando algunas canciones, algunas que cantamos hace mucho tiempo, algunas que quizás no cantamos hace mucho tiempo, pero queremos adorar al Señor. Canciones nuevas, viejas, son todas para la gloria del Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 21 y vamos a estar mirando una sección acá, el versículo 23 al 32. Titulé este mensaje "La autoridad de Jesús", y eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Mateo 21, versículo 23. Si recuerdan la semana pasada, las últimas 2 semanas realmente, el Señor entró en el templo, limpió todo, en el patio de los gentiles, sacó todo y dijo: esta será llamada casa de oración, casa para adorar a Dios. Y sacó todos los vendedores que habían cambiado, realmente se habían escondido dentro del templo y eran ladrones. Eran personas que no solamente habían corrompido la adoración a Dios, habían corrompido el templo, el lugar donde debían adorar a Dios. Y el Señor entró, destruyó todo y se fue. Y en el camino, miramos la semana pasada, vio la higuera y vimos la ilustración o la metáfora de qué significa, y realmente lo que hizo fue traer una maldición sobre Israel. ¿Por qué? Sobre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. Y siempre el mandato de ellos era obedecer a Dios, y si obedecían a Dios iban a ser bendecidos, y si no obedecían a Dios iban a ser maldecidos. Y el Señor nos da esa ilustración de la higuera para decirnos que están bajo maldición. Y hasta el día de hoy
están esperando un Mesías porque no aceptaron a Jesús como el Mesías y están bajo maldición porque no tienen paz en donde están. Tienen todos los vecinos que quieren destruirlo, pero Dios igual está en control. Dios persevera con ellos porque, como nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, Él va a tratar con el pueblo de Israel, con su pueblo en el futuro. Hoy el Señor está regresando. Regresa, fue al templo, destruyó todo, dio la ilustración de la higuera, volvió a Betania y ahora está volviendo al templo un día después, es el día miércoles, y llegamos a este pasaje que vamos a leer. Dice en Mateo 21, versículo 23, dice: cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo iré, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerlo. Lo que vamos a ver en este pasaje es la autoridad de Jesús. Cuando hablamos de autoridad, la idea de autoridad, lo que yo entiendo, quizás lo que vos entendés, es da la idea de permiso. Tiene, por ejemplo, privilegio. La persona que tiene autoridad tiene poder, tiene control, tiene influencia, tiene personas que están debajo de esa persona, él está sobre ellos y tiene el control o toma las decisiones. Esa es la idea de autoridad. En el gobierno, no solamente el nuestro, pero en todos los gobiernos, ellos están marcados como autoridad. Tienen autoridad para hacer leyes, ¿no? Pero tienen todo un proceso para hacerlo. Tienen autoridad para tomar decisiones y el resto de nosotros tenemos que vivir bajo las decisiones que toman. A veces toman buenas decisiones y a veces toman malas decisiones, pero tienen autoridad. La policía, aunque no le damos muchas veces la autoridad por la corrupción que hay, fueron puestos con autoridad para cuidarnos, para cuidar al ciudadano, para proteger al ciudadano, pero de alguna manera gobiernan sobre nosotros. En las escuelas hay autoridades, ¿no? ¿Cuántos? No voy a preguntar cuántos fueron a ver a la directora cuando estaban en la escuela, pero ¿qué pasaba cuando la maestra perdía el control de una persona y no sabía qué decía? Vas a ir a ver a la directora, ¿no es cierto? Y nosotros, yo me acuerdo en 7º grado, nosotros estábamos en el salón más cerca a la directora y todos los días la escuchábamos gritarle a alguien, ¿no? Sonaba horrible, pero era alguien que no quería escucharnos y la autoridad era la directora y después la directora le gritaba por 10-15 minutos y nosotros escuchábamos todo eso. Pero en la escuela, aunque hay buenas autoridades y malas autoridades, hay autoridad. En los negocios, o sea, en el negocio, en tu trabajo, en cualquier lado que estás, estamos armados bajo lo que es autoridad. Hay alguien que está arriba tuyo, y si no hay alguien arriba tuyo, sos vos el que tiene la autoridad porque estás arriba en ese lugar. Pero lo que vamos a hablar hoy es que hay uno que tiene autoridad que es sobre todas las autoridades que mencioné y que conocemos. Es sobre todo. En Mateo 28-18 Jesús dijo: toda autoridad o todo poder, pero toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Damos gracias a Dios que Jesús tiene toda la autoridad, pero Él tiene poder, permiso, el derecho, el privilegio de controlar todas las cosas.
Dios le dio ese poder a Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, pero Dios le dio el poder para hacer eso, le dio la autoridad. Cuando llegamos acá a Mateo y a diferentes pasajes en los evangelios, esa misma autoridad que tenía Jesús, que aunque fue dado por Dios, él podría haber dicho, yo tengo autoridad y listo, pero lo mencionó varias veces y el pueblo de Israel también se dio cuenta. Les voy a mencionar algunos versículos, pueden anotarlos para no tener que ir conmigo a todos lados, pero en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice, Jesús estaba hablando acá a las multitudes y le dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia entre uno que tiene autoridad cuando está predicando la palabra de Dios y los escribas? La diferencia es que los escribas, es interesante que los escribas nunca dijeron nada por sí mismos, ¿no? Ellos no tenían autoridad. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban a un rabí que había dicho ciertas cosas y ese rabí, ¿de dónde sacó? De otro rabí. Entonces no tenían autoridad al enseñar, sino que decían, fulano dijo tal y vamos a creer eso por fulano. Ahora, el problema es que habían rabís que se contradecían entre ellos, no creían lo mismo. Habían diferentes formas de pensar, entonces lo que creaba era caos. Pero a la misma vez los escribas cuando enseñaban no venían a enseñar con autoridad, porque realmente lo que significaba es, esto es lo que creo yo, basado en otros rabís. Llega el Señor y el Señor viene con una autoridad que no habían visto. Ahora vos y yo entendemos esa autoridad que es. Él es Dios y viene con la palabra de Dios. Pero se nota la diferencia, la multitud aún no entendiendo todo lo que estaba pasando, veían la diferencia entre Jesús que enseñaba con una autoridad que nunca habían visto porque viene de Dios mismo y los escribas que no tenían autoridad de enseñar. En Mateo capítulo 9, Jesús sana al hombre paralítico, pero lo más importante de lo que hace ahí es que no lo sana, sino que perdona sus pecados. Perdona los pecados y le dice, levántate y andá. Pero la cosa es que él tenía autoridad para perdonar los pecados. Tenía autoridad también para sanar, pero perdonaba los pecados. En Marcos capítulo 1, versículo 22, dice, y se admiraban, está acá en Capernaum enseñando, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo mismo que antes, pero es otra historia totalmente diferente, es otro momento en la vida del Señor. Pero otra vez, enseñaba con autoridad, no como los escribas que sacaban de otras personas. Primera Juan 1:12, pasaje que quizás conoces bien o hemos hecho referencia, pero dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho, dice, pero la palabra es autoridad, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El Señor tiene autoridad porque sabe la palabra de Dios, tiene autoridad para sanar, tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad o el derecho, la posición, o siendo quien es, Él puede hacer que vos y yo, al creer en Él, somos salvos y pasamos a ser, en este caso, hijos de Dios. El Señor tiene autoridad para que vos y yo podamos ser hijos de Dios. Juan 10, versículo 17 y 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para tomar mi vida de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Dios le dio la autoridad a Jesús ¿de qué? De entregar su vida y de resucitar. Eso es lo que está hablando. Entonces estamos hablando de una autoridad que cuando vemos Mateo 28 dice es autoridad sobre todas las cosas. No estamos hablando solamente del gobierno, la policía o las cosas religiosas. Estamos hablando de perdón de pecados, de ser hijos de Dios, de entregar su vida, morir y tener la autoridad, el poder de resucitar. Ahora es interesante eso porque cuando vos mirás las otras religiones, la diferencia es que cualquier líder que hay en cualquier religión está muerto. Murió
y está muerto, sigue muerto, hasta el día que el Señor lo resucite, pero sigue muerto. Pero el Señor Jesús, Él tenía autoridad para entregar su vida, que es lo que hizo, y tenía autoridad para resucitar. Y si Él no hubiese resucitado, nosotros estaríamos perdiendo nuestro tiempo hoy, pero Él resucitó, porque Dios le dio esa autoridad para resucitar. Aún siendo Dios, Él, Dios Padre, le dio esa autoridad. Un versículo más, Juan 17, versículo 1 y 2. Dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Bien, ¿qué autoridad tiene acá? Para salvar, para darnos vida eterna, a los que Él quiere dar vida eterna, a los que creen en su nombre. Pero esa es la autoridad del Señor. Él perdona pecados, Él tiene autoridad sobre entregar su vida, resucitar, pero también tiene autoridad para que personas tengan vida eterna por creer y que sean los hijos de Dios o adoptados como hijos. Esa es la autoridad del Señor. Pero Él llega acá, volvemos a Mateo capítulo 21, y tiene un montón de autoridad. Jesús caminaba con autoridad porque tenía esa autoridad. Aún con toda esa autoridad era alguien humilde, nos dice la Biblia, pero venía delante del templo, ya entró con autoridad a limpiar el templo y no pudieron hacer nada. Vuelve al día siguiente con esa misma autoridad, pero tiene un problema acá, no Jesús, tienen un problema los líderes religiosos. ¿Qué era? Los líderes religiosos pensaban que eran la autoridad. Ellos creían que eran la autoridad del templo, eran la autoridad sobre la religión allí, eran realmente los voceros de Dios. Entonces, si alguien va a enseñar algo, me tienen que pedir permiso, ¿no es cierto? Y todo su sistema judaico era así. Pero viene el Señor, y el Señor no solamente que viene con autoridad, sino que los ignora. Él dice: ustedes no me van a venir a decir a mí lo que yo puedo decir o no, porque yo tengo autoridad y ustedes no, porque yo soy el Mesías y ustedes no, porque yo soy Dios y ustedes no. Y entonces los ignora. Realmente no solamente los ignora, los hace pasar vergüenza en muchas situaciones, porque enfrenta su corazón, y su corazón es pecaminoso. Y no les gustó eso. Entonces, ¿ellos qué querían hacer? Querían deshacerse de Él, ¿no? Pero viene el Señor con la autoridad, y la primera cosa que vamos a ver es el enfrentamiento, y lo vemos en el versículo 23. Dice: cuando llegó Jesús al templo, eso es miércoles a la mañana, el día después de limpiar todo, dice: los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, y vamos a ver qué decían, pero noten una cosa, el Señor está allí enseñando. Él no entró al templo a mirar cómo había quedado, no, Él entró al templo, que ahora no sabemos en qué condición quedó, pero no están haciendo las cosas que estaban haciendo el día anterior, y probablemente si alguien estaba tratando de preparar su negocio otra vez, dice: ahí viene Jesús otra vez, y lo va escondiendo, ¿no es cierto? No quiero que me saquen todas las cosas. Pero llega Jesús allí, y la gente está ahí esperando, y dice: ¿ahora qué va a hacer? Ya no hay más nada para limpiar, ¿qué va a hacer? Empezó a enseñar. Ahora, no nos dice la Biblia que enseñó, pero puedo decirles lo que enseñó. Habló del reino, habló sobre el Evangelio, que fue el mensaje que Él ha estado predicando por todo Mateo, realmente por los Evangelios, que el reino viene, arrepiéntanse y crean en Cristo, aunque todavía no había muerto. La idea era creer en Él, que el Mesías que había venido. Y Él estaba predicando, probablemente les habló de su pecado. Ya había enfrentado a los líderes religiosos muchas veces con su corazón pecaminoso, su corazón hipócrita, porque actuaban como que amaban a Dios, pero realmente estaban muy lejos de amar o obedecer a Dios. Nos dice en Lucas capítulo 19, 48, que cuando enseñaba a la gente, la multitud, le escuchaba atentamente. Entonces, no sé cuánto tiempo estaba enseñando, pero Él estaba allí enseñando y la gente empezó a escucharle con atención. Y los líderes judíos, los principales sacerdotes, nos dice acá, y los ancianos del pueblo, no podían aguantar más. No queremos que el pueblo escuche a este hombre, que está blasfemando, que lo odiamos, que nos marcó nuestro pecado, que piensa que puede hacer lo que quiera. Acá mandamos nosotros. Entonces, en el medio de que está enseñando, se le acercaron, nos dice ahí, mientras enseñaba, y dijeron:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Por qué preguntaron eso? Bueno, si vos querías enseñar en el templo, ¿no? ¿Qué debías hacer? Había que preguntarle al sistema religioso de ese momento. No solamente eso, ellos tenían reglas de quién podía enseñar y cómo podía enseñar, y seguían todo ese sistema. Y viene Jesús y le dice: no me importa lo que ustedes dicen, yo tengo autoridad sobre todas estas cosas porque esta es la casa de Dios. Probablemente no nos dice específicamente la enseñanza acá nomás, pero probablemente dicen, estaban pensando: ¿con qué autoridad destruís las cosas del templo acá en el patio de los gentiles? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas que has estado haciendo? Donde dejás que te adoren en el mismo templo de Dios, o hiciste una entrada triunfal. ¿Qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad para hacer esas cosas? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que damos la autoridad, dice. Nosotros, los líderes religiosos, somos los que dan eso, y vos no nos pediste permiso. Estás mal. Versículo 24. La segunda cosa, entonces lo enfrentan al Señor. Y la segunda cosa es la respuesta de Jesús, lo vemos en el versículo 24, dice: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, ellos ya sabían con qué autoridad lo hacía, porque él ya mencionó varias veces que venía a hacer la voluntad del Padre, que Dios le había dado autoridad para hacerlo, pero ellos no querían ver eso. Entonces él les dijo: bueno, ustedes me hacen pregunta de dónde saco esta autoridad, yo les voy a decir, pero solamente si ustedes me contestan esta pregunta. Versículo 25. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ahora, el bautismo de Juan, estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya está muerto en este momento, porque le sacaron la cabeza, le cortaron la cabeza, que hablamos hace unos 6 meses, un año atrás, o más, no me acuerdo bien, pero estaba en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 14, perdón. ¿Y qué había pasado? Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Predicaba arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de su vida lejos del Señor, crean en Él, y después, una vez que creían, los bautizaba. Y el bautismo era para simbolizar lo que Dios había hecho en su corazón. Estaban demostrando a todos que se estaban bautizando para demostrar que Dios los había salvado. Los líderes, vamos a llegar a eso al final, pero los líderes religiosos fueron a enfrentar a Juan el Bautista y no estaban contentos con lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Pero acá vemos, el Señor le dice: bueno, ustedes saben quién es Juan el Bautista. Le dice: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Lo que él hacía era algo del cielo o era algo de los hombres? Ahora, nos dice allí en el versículo 25: y ellos discurrían, nos empezaron a hablar entre ellos. La palabra es diolegisonto, que es hacían diálogo. Está en un tiempo perfecto, que significa que era una charla continua. Estaban ahí hablando entre sí, tratando de decidir qué iban a hacer y qué es lo que querían. Ellos mismos dicen, y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos es del cielo, entonces Jesús les va a decir: ¿por qué no le creísteis? ¿No? Si ellos están ahí y dicen: bueno, Juan el Bautista vino del Señor, vino del cielo, él tenía un mensaje del cielo, entonces nosotros somos los líderes religiosos, tendríamos que creer en eso, ¿no es cierto? Porque es del Señor. Entonces tendríamos que creer a Juan el Bautista, y Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Mesías. Y después vino Jesús y dijo: he aquí el Mesías. O sea que, si ellos creían a Juan el Bautista, que era del cielo, Jesús era el Mesías. Llegaban a esa conclusión. Y Jesús decía, les hubiese dicho: ¿por qué no creyeron? Ellos sabían, discutían eso entre sí, pero no podían ver la evidencia y decir: Él es el Mesías, vamos a creerle, sino que lo odiaban, sabiendo que era el Mesías. ¿Y qué hizo entonces? Pues la pregunta, entonces ellos se quedaron discutiendo: no podemos decir del cielo porque no le creímos, porque no escuchamos lo que Él dijo. Y si hacemos eso, nos va a decir: ves, soy el Mesías y ustedes no me recibieron como deberían. Versículo 26.
Pero si decimos, Juan el Bautista es de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Ahora, no son los únicos que temían a la multitud. Si recuerdan, Juan el Bautista tenía, o sea, la gente decía, Juan el Bautista es un profeta de Dios. La multitud creía eso, todo el pueblo de Israel creía eso. Los líderes religiosos no nos dice si creían eso o no, pero no querían a Juan el Bautista y no querían a Jesús. Al punto de que querían deshacerse de Juan el Bautista también. En Mateo capítulo 14, tenemos a la muerte acá, pero el versículo, desapareció. Es el versículo 5. Él está enfrentando al rey Herodes, o a Herodes, y dice, versículo Mateo 14, 5, aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Todos pensaban que Juan era un profeta. No sabían quizás todos los detalles, pero pensaban, Juan es un profeta de Dios. Y la multitud pensaba eso, al punto de que el rey Herodes no quería matarlo porque tenía miedo de la multitud, que se enojen. En este pasaje los líderes religiosos decían, si decimos que lo que Juan el Bautista estaba haciendo era de hombres, la multitud va a decir, pero eso no tiene sentido. Todos sabemos que es un profeta. No los necesitamos, ustedes al final no saben nada, ¿no es cierto? Entonces perdían su posición de liderazgo, perdían su posición de ser los líderes religiosos, porque la multitud iba a decir, era obvio que era un profeta, entonces no tiene sentido. No vamos a, si dicen de hombres, van a perder su autoridad sobre los hombres mismos. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Entonces dijeron, bueno, realmente sabemos que Él es el Mesías, pero no queremos aceptarlo. Sabemos que lo que hacía Juan el Bautista no eran los hombres y tenemos miedo a la multitud que se enojen con nosotros, así que no nos queda otra que decirle, no sabemos. Y dijeron, no sabemos. Y el Señor dijo a su vez, tampoco yo os voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y realmente se quedaron callados, no sabían qué hacer, perdieron la autoridad misma delante de la multitud, pero no podían responderle porque el Señor tenía autoridad. Y ellos mismos, si hubiesen reconocido en ese momento que la autoridad del Señor, reconocido todas las evidencias que habían visto de que Jesús es el Mesías, Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías, sabían bien todo eso, e ignoraron todo eso porque estaban interesados en su posición de liderazgo, estaban interesados en mantener su religión de la manera que estaba. Entonces el Señor les da una respuesta, le dice, ustedes no me van a responder, yo tampoco les voy a responder. Y ya está, no podían decir más nada. Sabíamos o sabemos con qué autoridad vino, porque Él es Dios, y ya hablamos de la autoridad. Ellos vieron esa autoridad, ellos vieron los milagros que el Señor hacía. Ellos escucharon cómo el Señor enseñaba y sabían que lo hacía con autoridad, porque las multitudes que no estaban, que no eran religiosos o estudiosos en la palabra de Dios, ellos mismos se daban cuenta. Era evidente, pero no querían reconocer la autoridad del Señor. Llegamos al tercer punto, que es la parábola. El Señor entonces da una ilustración para marcar la incredulidad realmente, o el corazón, o la maldad de los líderes religiosos. Versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? ¿Qué piensan en la idea ahí? ¿Qué piensan? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, y no fue. Y dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Él presenta una parábola acá, y si recuerdan ya hemos visto muchas parábolas, pero la idea de la parábola es agarrar una ilustración, presentar esa ilustración con un mensaje bíblico que era claro de entender en este caso. A veces las parábolas no son claras, pero acá era claro. El Señor les presenta una ilustración donde ellos no les queda otra
que responder y ver quiénes son ellos en esta situación. ¿Y qué es el ejemplo? Había un hombre que tenía una viña y nos muestra acá una relación con dos hijos, ¿no es cierto? Y no sé por qué usa esa relación, probablemente porque es implícito en una relación de padre e hijo que el hijo tiene que obedecer o va a obedecer. Entonces viene este padre, el dueño de la viña, le dice al hijo: anda a trabajar en la viña, necesito que vayas a trabajar. Y él le dice: no quiero ir a trabajar, ¿no? No nos dice por qué, pero no quería ir. Pero después se puso a pensarlo y fue igual a trabajar en la viña. Y viene al otro hijo, al segundo, y le dice: quiero que vayas a trabajar en la viña. Y él le dice: sí, señor, voy a ir. Y después pasan las horas, pasan los días y no fue. No tenía ninguna intención de ir, pero le dijo que iba a ir. Y entonces el Señor termina acá y le dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ahora, siempre me gusta imaginarme a los líderes religiosos. Probablemente estaban contentos porque pensaron: es obvio quién hizo la voluntad del Padre, fue el primero, y vamos a contestarle eso, y no nos implica de una manera negativa para nada a nosotros, porque probablemente antes de responder siempre pensaban eso, ya que estaba su poder, su autoridad como líderes religiosos estaba en juego. Entonces dicen: sí, fue el primero es el que hizo la voluntad del Padre, aunque no quería al principio, fue el que lo hizo. Y Jesús les responde: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo: ustedes son el segundo hijo. Las rameras y los recaudadores de impuestos son el primer hijo. Ahora, los recaudadores de impuestos, las rameras, la idea de eso es que está hablando de lo más bajo para la sociedad. Era lo peor que podía ser en un recaudador de impuestos. Si recuerdan, hemos estudiado esto ya en Mateo, pero eran considerados traidores del pueblo judío. ¿Por qué? Porque trabajaban para Roma y juntaban los impuestos para pagarle a Roma, que no era parte del pueblo judío. Entonces realmente estaban traicionando a Dios, estaban traicionando a su patria, y eran considerados lo peor de lo peor en la cultura judaica, porque habían traicionado todo eso. Entonces eran considerados algo malo, y las rameras también eran lo peor de la sociedad. Pero cuando vino el Señor a predicar la palabra, y cuando vino Juan el Bautista a predicar la palabra, las personas que eran lo peor de la sociedad creyeron en lo que él decía. Se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron de su vida lejos del Señor y creyeron, y por consecuencia fueron bautizados por Juan el Bautista, porque habían creído. Entonces el Señor está diciendo: ellos son el primer hijo. Escucharon, no querían saber nada con el Señor, pero vino el Señor, les predicó el Evangelio, entendieron el Evangelio y creyeron. ¿Y saben dónde están hoy? En el reino de los cielos. Están en el cielo. Pero estaba el segundo grupo. El segundo grupo eran las personas que decían: sí, voy a adorar al Señor, voy a obedecer sus mandatos, voy a estar viviendo para el Señor. Señor, lo que vos quieras voy a hacer. Y después el Señor dice: quiero que me adores de corazón, hay que matarlo, ya no lo voy a obedecer. Y no escucharon el mensaje de Juan el Bautista, lo escucharon, sabían que era verdad, pero lo ignoraron. No escucharon al Mesías mismo, a Jesús, escucharon el mensaje, sabían que era el Mesías, lo ignoraron, y es más, quisieron matarlo, querían deshacerse de él. Y el Señor dice: ustedes son el segundo hijo. Ustedes, habiendo escuchado todo, habiendo sabido todo, habiendo sabido que debían obedecer a Dios y sus mandatos, dijeron: sí, es lo que vamos a hacer, y aparentaron hacer eso. Pero en su corazón no adoraban a Dios, no obedecían a Dios, no seguían sus mandatos. Es más, no podían estar más lejos de Dios. Y eran los líderes religiosos. Y nos dice el versículo 32: porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creer. Que es lo que acabamos de mirar. El Juan vino a predicar, y él predicaba que se arrepientan. Y los líderes religiosos no solamente no se arrepintieron, sino que
Lo trataron mal, a Juan no les caía bien, Juan los enfrenta, no sé si se acuerdan, pero le dice, víboras, va a venir el juicio de Dios, arreglen sus cosas con el Señor, porque ya viene el Mesías y a ustedes, a los que no creen, se los va a destruir. Obviamente los líderes religiosos, como siempre, no respondieron bien a eso, estaban muy enojados con Juan el Bautista y realmente querían deshacerse de él. Y Herodes después también quería deshacerse de él y finalmente lo matan. Y ya estudiamos todo eso. Pero sin embargo, habían otras personas que sí escucharon el Evangelio. Escucharon, se arrepintieron, creyeron. Y por consecuencia, dice el Señor, ellos están en el cielo. Pero ustedes no van a ir al cielo, los líderes religiosos. Dice, y hay una frase acá al final del versículo 32, dice, y encima ustedes, una vez que vieron que estas personas estaban creyendo en el Señor, arrepintiendo de su pecado y creyendo, aún después de ver todo esto, sabiendo que era verdad, no se querían arrepentir de su vida y creer. Siguieron con sus cosas, con su liderazgo falso y con alejar a la gente de Dios en vez de obedecer a Dios, arrepentirse de su pecado, vivir para Dios. Son como el hijo número 2, que aparenta vivir para Dios, obedecer a Dios, pero su corazón está totalmente lejos. Es interesante que hoy nosotros nosotros acá o en cualquier lado, podés escuchar el Evangelio de Cristo. Y podés actuar como que todo está bien. Podés actuar, podés venir a la iglesia, podés venir todos los domingos, podés venir cualquier vez que hay reunión, podés ofrendar, podés ministrar, podés hacer un montón de cosas, pero si no te arrepentís de tu pecado y crees en Cristo como tu Salvador, entonces no sirve de nada. Estás en camino al infierno. Eso es lo que los líderes religiosos, los que supuestamente conocían la palabra de Dios, los que supuestamente te decían cómo vos podías llegar a Dios, ellos no creían, no se arrepintieron, no creyeron y vivieron toda su vida, entre comillas, dedicado a Dios y hoy no están con el Señor. No nos dice si algunos creyeron, pero la mayoría no creyeron y no están con el Señor. Sin embargo, los pecadores, los peores de la sociedad, los que decís, ¿cómo puede ser que Dios los salve? Mirá qué malos que son. Muchos de ellos creyeron. Se arrepintieron de su vida de pecado, creyeron y hoy están en el cielo. Entonces, ¿cómo se aplica eso hoy a nosotros? Si vos estás jugando con Dios, actuando como que estás obedeciéndole, no sirve de nada. Cree y podés hacerlo hoy. Creer en Cristo como tu Salvador y vivir para Él. Ahora, ¿cómo concluimos este pasaje? Mirá tu propio corazón. Primero debemos examinar nuestro corazón para ver si somos salvos, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y si no has creído en eso y arrepentido de tus pecados, hacelo hoy. Pero si ya has creído, si ya te has arrepentido de tus pecados y crees en Cristo como tu Salvador, la pregunta que te hago es esto: ¿estás viviendo para el Señor? Porque lo que Dios quería acá es que ellos obedezcan la palabra de Dios. La pregunta que te hago es: ¿estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estás leyendo primero que nada la palabra de Dios cada día, estudiándola, y cuando Dios te manda a hacer algo, decís voy a obedecer? Y cuando Dios te marca que estás mal, te arrepentís de tu vida de pecado y de estar mal y en rebeldía hacia Dios, y lo aplicás a tu vida, te arrepentís y obedecés la palabra de Dios. Porque muchas veces entendemos que hay personas religiosas que no están obedeciendo a Dios, pero nosotros que hemos creído debemos estar obedeciendo a Dios. Es algo natural. ¿Estás obedeciendo sus mandatos? Y hay una cosa más que hemos estado miramos la semana pasada, es: ¿hay evidencia en tu vida, hay fruto en tu vida de que conoces a Cristo como tu Salvador? El fruto marca, es una evidencia de que sos salvo, de que verdaderamente creíste. Entonces vos quizás decís, bueno, yo trato de obedecer, pero ¿hay fruto en tu vida? ¿Hay un deseo de estudiar la palabra de Dios? ¿Hay un deseo de pasar tiempo a solas con Dios? ¿Hay un deseo de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Hay un deseo de venir a usar los dones que Dios te dio? ¿Hay un deseo en tu corazón de que todas esas cosas estén sucediendo? Si no hay un deseo, necesitamos volver al primer punto, examinar nuestros corazones.
examinar por qué no hay un deseo. Quizás no sos salvo. Quizás sos salvo y estás tratando con un problema en tu vida, con una lucha del pecado. Necesitas hablar con Dios, corregir eso, arrepentirte y arreglar cosas con el Señor. Pero debe haber evidencia de fruto espiritual en nuestra vida. Entonces, el Señor vino con la autoridad de Dios. Y damos gracias a Dios que Él vino con la autoridad de que Él tenía autoridad de entregar su vida o no, y Él entregó su vida. Y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él resucitó porque tenía la autoridad, porque era Dios, tenía el poder y resucitó. Y Él tiene la autoridad de que nosotros le conozcamos como Salvador, ¿no? Él tiene la autoridad de hacernos los hijos de Dios y tiene la autoridad de darnos vida eterna. Y damos gracias a Dios que hizo todas esas cosas. Porque nosotros no lo merecemos, pero Él hizo eso porque tenía la autoridad. Y hoy, si ya conoces a Cristo como tu Salvador, Él quiere que obedezcas al Señor. Entonces la pregunta es, ¿estás sometiéndote? ¿Estás debajo de la autoridad de Dios en tu vida? ¿Qué significa eso? ¿Estás obedeciendo a Dios y viviendo para Dios? ¿Tenés un deseo de conocerle y vivir para Él y crecer y honrarle y darle realmente la adoración que merece? Porque Él tiene la autoridad y merece que nosotros le adoremos. Vamos a ver. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque aún con toda la autoridad que tenías, Señor, y realmente podrías haber venido y nosotros adorarte sin haber muerto en la cruz, porque tú eres Dios, y podrías habernos destruido también, porque no somos nada al lado tuyo, y tienes autoridad de hacer todo eso. Sin embargo, Señor, con toda la autoridad de ser Dios, viniste a lo más bajo, acá naciste, viviste una vida perfecta y entregaste tu vida, aún con toda esa autoridad y privilegio, entregaste tu vida para cargar nuestros pecados sobre ti. Y resucitaste el tercer día en victoria sobre la muerte, Señor, y te damos gracias que aún con toda la autoridad y el poder que tú tienes, te sometiste a la cruz, para que hoy nosotros podamos tener perdón de pecados, para que hoy nosotros podamos realmente creer en ti, tener vida eterna y obedecerte y vivir para ti y descansar en cumplir tu voluntad y obedecerla. Señor, te damos gracias por lo que has hecho, por tu gracia y tu misericordia, por tu salvación, por hacernos hijos adoptados, por darnos vida eterna. Pedimos, Señor, que hoy seamos desafiados de vivir para ti, de realmente traer gloria a tu nombre por medio de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, pedimos que eso sea nuestro deseo hoy y que sigas obrando en nuestro corazón para que cada día podamos crecer más y más en conocerte a ti, en vivir de acuerdo a tu palabra y en glorificarte a ti. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, gracias, doctor. Y antes de tener algunos avisos y pedir oración, vamos a terminar cantando. He decidido. Seguir a Cristo.
Bien, gracias.